Durante más de 2000 años, Petra ha permanecido como la joya de la corona de Jordania. Una ciudad rosa rojiza, tallada en roca, admirada por millones y protegida como uno de los mayores tesoros del mundo. Los arqueólogos pensaban que la conocían por dentro y por fuera. Estaban equivocados. En 2024, una cámara sellada oculta debajo de ella fue finalmente abierta. Lo que encontraron dentro no fue solo inesperado, fue horroroso. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos arqueológicos más perturbadores y los secretos ocultos que las civilizaciones antiguas enterraron deliberadamente. Si te apasiona descubrir las verdades oscuras que yacen bajo los monumentos más famosos del mundo y los hallazgos que desafían todo lo que creíamos saber sobre el pasado, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Petra, la ciudad rosa rojiza que aún guarda secretos. Petra es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Es una ciudad antigua en Jordania tallada directamente en acantilados de roca por los nabateos hace más de 2000 años. Los nabateos eran un pueblo árabe antiguo que primero vivió como comerciantes nómadas, pero luego se enriquecieron controlando rutas de caravanas que transportaban especias, incienso y seda a través del desierto. Con su riqueza, los nabateos construyeron ciudades, templos y tumbas, y Petra se convirtió en su mayor logro. Esta cultura es muy misteriosa porque sus orígenes son debatidos. Arquitectos increíbles, ingenieros hidráulicos increíbles, pero también comerciantes de caravanas increíbles. Para llegar a la estructura más reconocible de Petra, el tesoro, los visitantes deben pasar a través del Siq. El Siq es un pasaje estrecho entre altos muros de roca que se extiende por aproximadamente 1 kilómetro. Al final de este camino, el tesoro aparece repentinamente a la vista. Es alto, ancho y tallado con columnas detalladas y esculturas que se asemejan a un palacio. Muchos visitantes primerizos se quedan atónitos de que un monumento tan preciso y elaborado fuera tallado a mano hace tanto tiempo. Durante siglos, los lugareños creían que el tesoro no era simplemente una tumba o templo. Una historia popular afirmaba que contenía la riqueza oculta de un faraón. Esta idea vino de la gran urna tallada, colocada en la parte superior del muro exterior del tesoro, que muchos pensaban que contenía oro. Según informes, todavía se pueden ver marcas de balas en la urna dejadas por personas que intentaron romperla. Los arqueólogos, sin embargo, no han encontrado tesoro allí. Argumentan que el verdadero propósito del tesoro permanece incierto. Algunos creen que era una tumba real. Otros piensan que tenía una función religiosa, y algunos incluso sugieren que pudo haber servido múltiples roles con el tiempo. Los nabateos tallaron cientos de otras estructuras talladas en roca en los acantilados de Petra. La mayoría de ellas son tumbas. Debido a esto, los arqueólogos a menudo describen a Petra como una ciudad de los muertos. Las cámaras funerarias están dispersas por todo el valle, pero incluso entre ellas el tesoro se destaca. Es más grande, más decorado y posicionado en la entrada de la ciudad. Esto hace que los investigadores piensen que jugó un papel especial. Si Petra ya era una ciudad de tumbas, entonces la idea de que su mayor monumento también pudiera ocultar entierros debajo se volvió más fácil de creer. La mayoría de los turistas vienen a Petra, toman fotografías del tesoro y se van sin preguntar qué yace bajo el suelo. Sin embargo, durante décadas, los arqueólogos sospecharon que el sitio podría guardar más de lo que es visible. Algunos lugareños han afirmado que Petra contiene habitaciones selladas y áreas huecas escondidas dentro de la piedra. Según informes, incluso el sonido de golpear ciertos puntos cerca del tesoro da un eco hueco, como si algo estuviera enterrado debajo. Otros dicen que la gente evitaba partes del patio delantero por la noche, creyendo que era inseguro. Estas historias nunca fueron confirmadas, pero mantuvieron vivo el misterio durante años. Los arqueólogos solo podían imaginar qué había debajo, sin forma de probar sus teorías. Por eso, el eventual descubrimiento de un espacio sellado bajo el tesoro impactó a tantos. Por primera vez, la evidencia sugería que Petra todavía estaba ocultando secretos que ninguna persona moderna había visto jamás. La idea de una cámara cerrada llevó a preguntas urgentes. ¿Por qué fue sellada? ¿Qué querían ocultar los nabateos? ¿Era una tumba real, una bóveda sagrada o algo tan perturbador que nunca debía abrirse?
Antes de que estas preguntas pudieran siquiera comenzar a responderse, los arqueólogos tuvieron que superar el mayor obstáculo de todos: obtener permiso para excavar bajo el tesoro. El permiso que nadie obtiene. El área frente al tesoro, conocida como el patio delantero, era vista como intocable. Aquí era donde miles de visitantes se paraban cada día. Era donde los guías contaban historias, donde se tomaban fotografías y donde la gente formaba su primera impresión de Petra. Disturbar ese suelo era considerado demasiado arriesgado y demasiado políticamente sensible. Durante muchos años, la respuesta a los arqueólogos era siempre la misma: nunca se permitiría excavación allí. Esto no detuvo a los arqueólogos de intentar. Los equipos presentaron propuestas una y otra vez, esperando que sus métodos convencieran a las autoridades. Pero los funcionarios decidieron que los riesgos superaban las recompensas. El miedo era simple: si el tesoro se dañaba de alguna manera, Jordania perdería tanto un tesoro nacional como una de sus principales fuentes de ingresos. Según informes, los arqueólogos presionaron durante décadas sin éxito. Argumentaron que los avances en tecnología significaban que la excavación podría llevarse a cabo de manera segura. Prometieron documentación cuidadosa y mínima perturbación. Pero la negativa siempre regresaba. El tesoro era demasiado importante para tocar. Pero en 2024 algo finalmente cambió. Después de años de debate, el Departamento de Antigüedades de Jordania dio aprobación para una excavación limitada bajo algunos de los términos más estrictos jamás impuestos en una excavación. La decisión no se tomó a la ligera. Los funcionarios dejaron claro que el proyecto no se trataba de caza de tesoros, se trataba de investigación y cada movimiento tenía que proteger la integridad del monumento. Las reglas fueron precisas: cada zanja tenía que ser reversible. Esto significaba que después de que el trabajo estuviera completo, el suelo podría restaurarse como si nada hubiera sido tocado. Cada acción debía ser monitoreada y registrada en detalle. Cada grano de suelo debía documentarse antes de la remoción. El proyecto fue diseñado para ser más como una operación quirúrgica que una excavación abierta. Se formó una coalición de grupos para llevar a cabo el trabajo. La Autoridad de la Región de Desarrollo y Turismo de Petra supervisó el papel del sitio como destino turístico. El Fideicomiso Nacional de Petra proporcionó experiencia local y aseguró que los intereses de la comunidad fueran respetados. El Centro Estadounidense de Investigación dio a la excavación su apoyo logístico y credibilidad de larga data en Jordania. La Universidad de St. Andrews añadió tecnologías avanzadas de escaneo y datación. Cada grupo aportó algo diferente y juntos construyeron el tipo de confianza necesaria para un proyecto tan sensible. Incluso, con todas estas medidas en su lugar, la inquietud permaneció. Algunos expertos temían que incluso un pequeño error de cálculo pudiera causar que aparecieran grietas en el tesoro. Algunos lugareños susurraban que los nabateos habían sellado ciertos lugares por una razón y que perturbarlos podría traer consecuencias que nadie podía predecir. Ya sea que estas preocupaciones se basaran en ciencia o superstición, pesaban mucho en el equipo. Antes de que pudiera comenzar cualquier excavación, el equipo necesitaba saber qué había bajo el tesoro sin tocarlo. Excavar a ciegas no era una opción. Recurrieron a herramientas no invasivas que podían escanear bajo la superficie. Anomalía C. Enfrentados tanto con oportunidad como con riesgo, los arqueólogos sabían que no podían excavar a ciegas. Antes de que se tocara una sola piedra, recurrieron a la tecnología moderna. Herramientas capaces de mirar a través del suelo y revelar lo que yacía oculto sin causar daño. Se usó radar de penetración terrestre para enviar pulsos al suelo y registrar cómo rebotaban, revelando diferencias en densidad. Los estudios de resistividad midieron que también el suelo llevaba corrientes eléctricas, lo que puede mostrar si hay paredes o cavidades ocultas debajo. La magnetometría rastreó pequeños cambios en el campo magnético que a menudo aparecen donde los humanos han construido o cortado en piedra. Cada uno de estos métodos tenía límites, pero juntos dieron a los arqueólogos una forma de construir una imagen de lo que estaba oculto. Dentro de una carpa de campo temporal, los resultados aparecieron en pantallas brillantes. Líneas y formas ondulaban a través de los monitores. Para muchos de los investigadores, los patrones parecían señales de un latido del corazón, pulsando con cada barrido del radar.
Al principio, las lecturas fueron ordinarias, mostraron los canales de drenaje conocidos que los nabateos habían tallado para proteger al tesoro de las inundaciones. También captaron grietas naturales en la arenisca que eran esperadas. Nada inusual apareció durante los primeros pases, y algunos del equipo comenzaron a preguntarse si los escaneos solo confirmarían lo que ya se sabía. Pero entonces algo inesperado entró en vista. Entre las características ordinarias había una forma que no coincidía con el resto. Era claramente definida, rectangular y regular en sus bordes. A diferencia de fisuras o drenajes, esta característica parecía intencional, como si hubiera sido cortada por manos humanas. Al principio, algunos miembros del equipo pensaron que la máquina estaba produciendo un error. Sin embargo, cuando el mismo patrón apareció en escaneos repetidos, la habitación se quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que estaban viendo algo diferente. La anomalía era más grande de lo esperado, enterrada más profundo que los túneles turísticos y diferente a cualquier cosa jamás documentada bajo el tesoro. En papel, fue registrada con una etiqueta neutral, Anomalía C. Pero en privado, lejos de las notas oficiales, los arqueólogos comenzaron a llamarla otra cosa. Alrededor de las fogatas por la noche hablaban de ella como la cámara cerrada. El nombre llevaba significado, sugería secreto y propósito, como si los nabateos no solo hubieran creado este espacio, sino que también habían hecho un gran esfuerzo para mantenerlo sellado. Los escaneos revelaron bordes demasiado rectos para ser naturales y un vacío demasiado perfectamente formado para ser accidental. Un arqueólogo comentó más tarde: «Parece que alguien hizo esta habitación y luego quiso que nadie entrara nunca más». La especulación comenzó a extenderse. Algunos del equipo creían que podría ser una tumba oculta, tal vez perteneciente a la élite de Petra. Otros pensaron que podría ser parte de un sistema de agua olvidado. Según rumores locales, los nabateos a veces sellaban lugares para mantener cosas peligrosas contenidas, como víctimas de plaga, restos malditos u objetos vinculados a rituales prohibidos. Ninguna de estas teorías podía probarse, pero las posibilidades hicieron el descubrimiento aún más inquietante. Los escaneos habían revelado lo suficiente para probar que algo estaba allí. El único camino adelante era la excavación, pero perturbar el suelo bajo el tesoro no sería simple. Significaría pelar la tierra capa por capa, sabiendo que cada paso los acercaba a una cámara que los nabateos pueden haber querido sellada para siempre. Rompiendo el sello, un descenso a la oscuridad. Cuando finalmente comenzó la excavación, la atmósfera alrededor del tesoro estaba tensa. Todos sabían que esta no era una excavación ordinaria. Al principio, el equipo usó herramientas estándar para remover las capas superiores de suelo. Pero a medida que alcanzaron el área cerca de la estructura sellada, cambiaron su enfoque. Los cepillos e implementos de madera reemplazaron al metal, asegurándose de que ningún rasguño o chispa dañara lo que yacía oculto debajo. El sitio fue tratado con extremo cuidado. Cada movimiento fue deliberado, como si estuvieran pelando las capas de una herida que había estado cerrada durante siglos. El suelo fue removido en las capas más delgadas, a veces solo unos pocos centímetros a la vez. Cada puñado fue tamizado, fotografiado y registrado. Incluso las piezas más pequeñas de cerámica o carbón fueron recolectadas para análisis posterior. Según informes, el equipo trabajó en turnos rotativos para mantener el progreso constante sin apresurarse. El sitio fue tratado como un paciente en cirugía, donde la precisión importaba más que la velocidad. Cuanto más profundo iban, más compacto se volvía el suelo. Siglos de presión lo habían hecho pesado y denso, forzando a los arqueólogos a trabajar lenta y cuidadosamente. Entonces apareció la primera señal de algo intencional. Escalones tallados comenzaron a tomar forma, apuntando hacia abajo en la oscuridad. No mucho después emergieron paredes de piedra alisadas, conteniendo el suelo como si los constructores hubieran preparado el espacio para permanecer sellado por la eternidad. La mampostería impactó al equipo. No era áspera ni improvisada. Los bloques estaban limpiamente cortados y encajados tan apretadamente que ninguna grieta o hueco permitía ni siquiera un goteo de aire. La cámara había sido cerrada de una manera que sugería permanencia. Algunos arqueólogos comentaron que parecía menos un cierre ordinario y más como un entierro deliberado. Eso planteó una pregunta inquietante. ¿Quién selló la cámara y por qué?
Una teoría es que los trabajadores pueden haber sido forzados a sellarla estando completamente conscientes de lo que había adentro. Imagina esclavos o trabajadores de clase baja apilando los bloques finales mientras gritos resonaban detrás de ellos. Otra posibilidad es que el sellado fuera ordenado directamente por las élites nabateas, no para honrar a los muertos, sino para enterrar un crimen o un acto vergonzoso que querían borrar. La perfección del sello sugería miedo, no reverencia. Quien cerró la cámara quería que fuera olvidada por el mundo vivo. Las cámaras capturaron el momento cuando la cavidad sellada finalmente se ensanchó en una abertura. Aire frío y viciado escapó a la zanja. Llevaba el olor de polvo que había estado atrapado durante casi 2000 años. Un arqueólogo dijo más tarde que se sentía como respirar el pasado. Otro admitió que acercarse se sentía mal, como si estuvieran invadiendo un lugar que nunca debió ser perturbado. Las teorías se extendieron rápidamente. Los expertos especularon que podría haber sido una cámara ritual. Según susurros locales, los nabateos a veces sellaban lugares no para protegerlos, sino para proteger a los vivos de lo que había adentro. Algunos dijeron que las cámaras eran cerradas para contener la plaga, encerrando la fuente de infección para que nunca se propagara. Otros creían que ídolos peligrosos o textos prohibidos eran escondidos bajo tierra, sellados para prevenir su uso en ceremonias oscuras. Algunos incluso afirmaban que tales espacios estaban malditos, marcados como lugares donde espíritus de los muertos inquietos estaban atrapados. Ninguna de estas teorías podía probarse, pero todas llevaban una sensación de inquietud. El vacío bajo el tesoro no era una cavidad simple, era más grande, más deliberado y mucho más inquietante de lo que nadie había esperado. Y mientras el equipo se preparaba para ir más lejos, quedó claro que estaban a punto de descubrir algo aterrador. La tumba en la sombra del tesoro. Una vez que la abertura fue segura, el equipo entró con luces fuertes y movimientos cuidadosos. La cámara no era una cueva áspera formada por la naturaleza. Estaba moldeada con precisión. Pequeñas aberturas en las paredes se alineaban en intervalos regulares. En las tumbas nabateas, tales características no eran decoradas. A menudo contenían ofrendas, entierros secundarios u objetos simbólicos. El diseño mostraba que este lugar había sido planeado, no improvisado. Entonces llegó el momento que congeló al equipo. Comenzaron a aparecer esqueletos. El primero yacía intacto en una repisa de piedra baja, sus huesos todavía conectados en el orden correcto. Cráneo en la parte superior, columna en línea, brazos a los lados y piernas estiradas debajo. Esto significaba que el entierro nunca había sido perturbado. A pocos metros de distancia, otro esqueleto descansaba en la misma posición. A medida que más luz se extendía por la cámara, el conteo aumentó. Al menos 12 individuos estaban presentes. Algunos eran adultos, pero otros eran más pequeños, muy probablemente niños. Ninguno estaba disperso. Ninguno fue arrojado con prisa. Habían sido colocados cuidadosamente, cada uno en una posición deliberada. Algunos estaban arreglados solos en nichos, mientras que otros yacían en pares, sugiriendo posibles lazos entre ellos. Los objetos yacían junto a muchos de los esqueletos. Un pequeño tazón descansaba cerca de la mano de una persona. Un jarrón estaba cerca de los pies de otra. Trazos delgados de bronce y hierro aparecieron en el suelo cerca de costillas y caderas, posiblemente fragmentos de joyas o accesorios. Un esqueleto tenía un recipiente de cerámica presionado contra las costillas, posicionado tan precisamente que parecía como si la persona lo hubiera sostenido en sus momentos finales. Estos no eran bienes funerarios extravagantes, sin embargo fueron elegidos y arreglados con intención, sugiriendo que el valor del entierro era simbólico en lugar de material. Lo que más inquietó a los arqueólogos fue la condición de la cámara. A diferencia de la mayoría de las tumbas de Petra, que habían sido saqueadas o dañadas por inundaciones, esta estaba sellada herméticamente. El sedimento se había asentado como una cerradura, preservando todo en su lugar. El aire estaba viciado, las paredes parecían intocadas. Para investigadores acostumbrados a fragmentos rotos, la preservación se sentía extraña. Varios admitieron más tarde que el silencio dentro de la habitación era inquietante, como si el tiempo mismo hubiera sido pausado y estaban invadiendo una historia que nunca debió ser interrumpida. El trabajo se ralentizó aún más.
Los especialistas registraron la posición exacta de cada hueso. Los conservadores estabilizaron restos frágiles y recolectaron cada objeto con etiquetas estrictas. La cámara ya planteaba preguntas inquietantes, pero el equipo comenzó a sospechar que lo que habían visto hasta ahora era solo parte de la historia. Bajo el tesoro, la tierra todavía guardaba un espacio sellado que ninguna luz había tocado durante siglos. La habitación sellada. Una revelación horrorosa. Cuando la cámara sellada fue finalmente abierta, el silencio era aplastante. El aire que salió era fétido y sofocante. Las máscaras fueron puestas inmediatamente, pero incluso a través de los filtros el olor se adhería, una mezcla de podredumbre, hollín y algo agudo que hacía que respirar se sintiera antinatural. Un arqueólogo dijo más tarde que se sentía como inhalar la muerte misma. El primer barrido de luz reveló paredes ennegrecidas manchadas con hollín como si el fuego hubiera ardido una vez dentro de la cámara. Pero el piso contaba la historia más impactante. A diferencia de los entierros ordenados en la cámara anterior, estos cuerpos no tenían dignidad. Estaban amontonados juntos de extremo a extremo, retorcidos en posiciones antinaturales. Las extremidades estaban enredadas, los cráneos inclinados en ángulos extraños, algunos boca abajo, otros desparramados uno sobre otro. El arreglo no era una colocación cuidadosa. Era prisa, era miedo, era violencia. Los huesos revelaron la verdad de sus momentos finales. Varios esqueletos mostraban fracturas que no podían explicarse por colapso natural. Los cráneos estaban agrietados. Las costillas estaban rotas. Las articulaciones estaban retorcidas. Algunos tenían mandíbulas bloqueadas abiertas, congeladas en expresiones que se asemejaban a gritos. Entre ellos, una de las imágenes más inquietantes era de los restos de un niño acurrucados en los brazos de un adulto. Los dos se habían fusionado por siglos de sedimento, bloqueados para siempre en lo que parecía un último abrazo aterrorizado. Los descubrimientos solo se volvieron más extraños. Cerca de una pared, 3 esqueletos habían sido colocados lado a lado con cuidado inusual. Uno de ellos llevaba trazas de joyas y finos accesorios de bronce, signos de estatus superior. Los otros 2 eran más jóvenes, sus huesos mostrando signos de muerte violenta. Algunos especialistas especularon que estos 2 pueden haber sido asesinados para servir como escoltas, sacrificados para acompañar a la figura de élite al más allá. La idea misma dividió al equipo. Algunos se negaron a creer que la gente de Petra practicara sacrificio humano, mientras que otros señalaron que la colocación era deliberada y no podía ignorarse. Dispersos entre los muertos apilados había recipientes que no se asemejaban a las ofrendas nabateas habituales. Su residuo se aferraba espeso y orgánico, resistiendo fácil identificación. El análisis temprano insinuó trazas ricas en hierro. Susurros se extendieron rápidamente de que podría haber sido sangre humana mezclada con ceniza o polvo de hueso. Otros sugirieron brebajes rituales asquerosos, hechos para ceremonias que pueden haber acompañado las matanzas. La especulación más oscura era que estos jarros fueron usados para beber forzado antes de la muerte o untados en los cuerpos, como parte de preparación para un ritual. La cámara no se sentía ceremonial, se sentía desesperada. Cada detalle sugería que la gente había sido forzada adentro, encerrada y deliberadamente borrada del mundo de arriba. Algunos argumentaron que si era plaga, el sellado tenía sentido para proteger a los vivos. Pero si era masacre o sacrificio, el silencio apuntaba a algo más oscuro, un encubrimiento deliberado. No había inscripciones, no había registros, no había señales de recuerdo, solo piedra destinada a enterrar la verdad. Este agudo contraste entre los entierros cuidadosos en la primera cámara y el caos aquí planteó preguntas perturbadoras. ¿Por qué algunos fueron colocados cuidadosamente en repisas de piedra con tazones, jarros y objetos simbólicos, mientras que los de aquí fueron cruelmente arrojados juntos sin dignidad? Algunos especialistas creían que aquellos enterrados con cuidado pueden haber sido sacrificios elegidos, arreglados de una manera que les dio importancia simbólica. Los cuerpos apilados, por otro lado, podrían representar pánico o castigo, un grupo condenado junto en prisa,
Una teoría inquietante sugirió que la cámara puede haber comenzado como una tumba para la élite de Petra, pero fue reutilizada más tarde en un tiempo de crisis, como plaga, invasión o rebelión, para ocultar muertes masivas. El contraste creó una imagen escalofriante. Sugería que los gobernantes de Petra decidían quién era digno de honor y quién era descartado como basura. Sus memorias selladas en silencio bajo el monumento más celebrado de la ciudad. Para algunos, el tesoro mismo se convirtió en la máscara, proyectando riqueza y poder al mundo exterior mientras ocultaba un pozo de horror bajo sus cimientos. Y según rumores no verificados, no todos los hallazgos han sido liberados al público. Algunos arqueólogos afirman que agencias y juntas de turismo están suprimiendo los detalles completos para proteger la imagen de Petra como una maravilla del mundo. El horror no yacía solo en los huesos, sino en la intención. Alguien había construido esta cámara, la había llenado y la había sellado con el claro propósito de borrar su memoria. Lo que sucedió dentro nunca debía ser visto nuevamente. Y con esa revelación, el monumento más icónico de Petra se convirtió en el guardián de su secreto más perturbador. Ecos de oscuridad. El legado del descubrimiento. La cámara sellada bajo Petra ya no es un rumor. Es un hecho. Lo que significa, sin embargo, todavía se debate ferozmente. Los académicos ahora están estableciendo programas de estudio cuidadosos para asegurar que las conclusiones se basen en ciencia en lugar de miedo. El plan es dejar que la evidencia hable primero. Las pruebas de ADN pueden mostrar si los muertos eran parte de la misma familia, forasteros traídos o individuos elegidos por razones que aún no podemos explicar. Algunos creen que los resultados podrían revelar conexiones con regiones fuera de Petra, lo que sugeriría migración o movimientos de crisis. Otros esperan que los perfiles muestren familias nabateas establecidas desde hace mucho tiempo. Cualquier respuesta cambiaría cómo se entiende la historia de Petra. El análisis de isótopos ofrece otro conjunto de pistas. Puede revelar qué comía la gente y dónde vivían. Si los huesos muestran dietas de alimentos importados, eso sugeriría estatus alto. Si muestran solo grano local y agua, podría significar gente ordinaria atrapada en eventos extraordinarios, como hambruna, brotes de enfermedades o conflicto repentino que forzó entierros masivos. Según informes, también se planea análisis de residuos para los contenedores extraños. La esperanza es identificar qué contenían alguna vez. Vino, incienso, mezclas medicinales o algo mucho más inquietante. Hasta que esos resultados regresen, las preguntas permanecen abiertas. Incluso sin esas respuestas, el impacto del descubrimiento ya se ha extendido. Los guías no pueden describir el tesoro de la misma manera nuevamente. Ya no es solo una maravilla de la arquitectura, también es el sitio de muertes selladas y miedos sin respuesta. Según lugareños, algunos visitantes ahora evitan ciertas esquinas del patio delantero después de escuchar lo que se descubrió. Los funcionarios están ajustando rutas turísticas y estrategias de conservación para equilibrar el acceso con respeto por lo que se encontró. Para los arqueólogos, la cámara es más que un descubrimiento, es una advertencia. No todo lo descubierto debe tratarse como espectáculo. Algunos espacios demandan restricción, estudio cuidadoso y humildad. Petra siempre ha sido admirada como una maravilla de piedra, pero ahora fuerza una verdad más dura. Bajo su belleza, yacen sombras deliberadamente encerradas. El mundo más amplio ahora debe hacer una pregunta mayor. Si Petra guardó un secreto como este durante casi 2000 años, ¿qué más yace oculto bajo los desiertos de Jordania? ¿Y qué significaría si esos secretos son perturbados? Petra ya no es solo la ciudad rosa rojiza. También es una ciudad de horrores sellados donde los muertos aún susurran desde detrás de muros de piedra. ¿Conclusión? Bajo el monumento más famoso de Petra, el tesoro que ha maravillado a millones de visitantes durante siglos, yacía un secreto que nadie esperaba. En 2024, después de décadas de negativas y bajo los términos más estrictos jamás impuestos en una excavación arqueológica, un equipo internacional finalmente recibió permiso para excavar bajo el patio delantero. Lo que el radar de penetración terrestre reveló como anomalía C resultó ser mucho más que una cavidad. Era un sistema de 2 cámaras selladas deliberadamente hace casi 2000 años. La primera cámara contenía al menos 12 individuos, cuidadosamente colocados en repisas de piedra con objetos simbólicos.
tazones, jarros, trazas de bronce y hierro. Estos entierros mostraban orden, respeto y planificación deliberada. Pero la segunda cámara contaba una historia completamente diferente. Allí, los cuerpos estaban amontonados sin dignidad, retorcidos en posiciones antinaturales, huesos con fracturas inexplicables, cráneos agrietados, costillas rotas, mandíbulas congeladas en expresiones de terror. Un niño acurrucado en los brazos de un adulto, fusionados por siglos de sedimento en un último abrazo aterrorizado. 3 esqueletos colocados con cuidado especial, uno con joyas de élite, los otros 2 más jóvenes con signos de muerte violenta, posiblemente sacrificados como escoltas al más allá. Los recipientes encontrados entre los muertos contenían residuos orgánicos, ricos en hierro, que algunos especulan pudo haber sido sangre humana mezclada con ceniza o polvo de hueso. Las paredes ennegrecidas con hollín sugerían fuego ritual. El sellado perfecto de la cámara, con bloques tan apretados que ni el aire pasaba, indicaba que esto nunca debía ser descubierto. Las teorías abundan. ¿Fue una respuesta a una plaga donde los infectados fueron encerrados para proteger a los vivos? ¿Fue una masacre política o religiosa deliberadamente ocultada? ¿Fueron estos sacrificios humanos realizados durante una crisis? ¿O fue algo aún más oscuro, un crimen tan vergonzoso que las élites nabateas lo borraron de la historia? El contraste entre ambas cámaras sugiere que Petra decidía quién merecía honor en la muerte y quién era descartado como desperdicio. El tesoro mismo se convierte en una máscara, proyectando belleza y poder al mundo, mientras ocultaba un pozo de horror bajo sus cimientos. Ahora, análisis de ADN e isótopos intentarán responder quiénes eran estas personas, de dónde venían, qué comían y por qué murieron de formas tan diferentes. Pero incluso sin esas respuestas, una verdad es innegable. Petra, la ciudad rosa rojiza, admirada como maravilla del mundo, es también una ciudad de secretos sellados y horrores enterrados. Y si este lugar guardó tal secreto durante 2000 años, ¿cuántos más yacen bajo los desiertos de Jordania esperando ser descubiertos? ¿Qué piensas que la cámara sellada fue realmente hecha? ¿Fue una barrera contra la plaga, una bóveda ritual o algo aún más perturbador? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu teoría. Gracias por vernos.